Hoy es miércoles 19 de marzo del 2025. En este video sobre criptomonedas, primera parte, vamos a ver el origen de las criptomonedas. Vamos a mirar, pues, los escenarios que llevaron al surgimiento de las criptomonedas. Vamos a darnos cuenta también dos momentos históricos importantes como el 2008, que hubo una crisis financiera a nivel mundial, y en el 2020, que ocurrió la pandemia. Y nos vamos a dar cuenta, pues, que las criptomonedas surgen por el debilitamiento de las monedas tradicionales. Se habla de criptomonedas, pero también son sinónimos de criptomonedas, monedas digitales programables, monedas virtuales, criptoactivos. Digamos que podríamos darle esas distintas denominaciones a las criptomonedas. Pues bueno, eh, las monedas tradicionales empezaron a generar desconfianza debido a la crisis del 2008, debido a que, por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el Estado de Estados Unidos tuvo que financiar bancos, salir a rescatar bancos y pues mucho dinero del que hay en el mundo no es dinero respaldado oficialmente por los estados, sino que es dinero que está en manos privadas. Además, hay excesiva intermediación de oligopolios bancarios. O sea, recuerden la diferencia entre monopolio y oligopolio. Monopolio es cuando hay una sola persona o una sola empresa monopolizando algún bien o servicio. Y oligopolio es cuando son unos pocos que monopolizan un servicio o un producto. En este caso, hay unos pocos bancos que son muy fuertes en el mundo y que controlan pues la mayor parte del dinero. Hay que decir que dentro de los activos financieros, los activos que más dinero mueven son las monedas. O sea, al día se mueven trillones, trillones de dólares, trillones de las monedas más fuertes. Todos sabemos que las monedas más fuertes son el dólar, el euro, la libra esterlina del Reino Unido, eh, el yen japonés, eh, el franco suizo. Son las monedas más fuertes. Hay otras que también lo son un poco menos, pero también son fuertes, como el dólar australiano, el dólar canadiense. Entonces, bueno, las criptomonedas surgen por desconfianza en esas monedas que vamos a llamar tradicionales, las que acabo de mencionar, y por la excesiva intermediación de unos pocos bancos que configuran oligopolios bancarios. Esa excesiva intermediación de los bancos pues lleva a costos adicionales, a que uno le entrega un dinero a los bancos y los bancos le cobran a uno una parte de ese dinero por su intermediación bajo distintas modalidades o cuentas o conceptos. Entonces la gente se está aburriendo de pagarle tantos dineros extras a los bancos y por eso es una de las razones por las cuales surgen las criptomonedas. Con las criptomonedas se reducen los costos de intermediación. Entonces en el 2008 lanzaron el Bitcoin y esto ocurrió dentro de un escenario de una oferta monetaria inmensa, o sea, hay mucho dinero en el mundo. Vamos a verlo en otra diapositiva más adelante, pero se dice que nunca había habido tanto dinero, tanta masa monetaria en los mercados, en los países, en manos de organizaciones estatales, de empresas privadas, de personas naturales, de familias. Nunca había habido tanto dinero. Algunas personas dirán, bueno, pero
en mi familia no lo vemos. El otro problema es que está mal distribuido, pero hay muchísimo dinero circulando en el mundo. Entonces, en el 2008 fue necesario que el gobierno de Estados Unidos expandiera la oferta monetaria para rescatar a los bancos, a las grandes empresas, sostener las compras públicas y evitar el desplome de los mercados bursátiles. Pero eso ha ocurrido también en casi todos los países en el mundo. Entonces, con el surgimiento de las criptomonedas, pues las criptomonedas hacen parte de los sistemas de tecnología digital financiera de los que hemos hablado en otros videos similares a este. Y han surgido aplicaciones cibernéticas, aplicaciones en la nube, aplicaciones en computadores, aplicaciones en redes, basadas en sistemas criptográficos. Esa palabra criptográfico es una palabra aquí clave porque, eh, o sea, uno cuando escucha esa palabra, uno piensa como si estuvieran grabadas o impresas en piedras imborrables. Acá no están grabadas o impresas en piedras, sino en computadores. Y lo que se supone y se espera, y ojalá así sea, es que en esos sistemas criptográficos no se pierda la información, se recupere fácilmente y no se altere, se manipule en contra de los seres humanos. Cosa que sí ha habido casos y la historia financiera lo ha mostrado que ha ocurrido manipulación, alteraciones eh, en los sistemas de las monedas tradicionales, que son supervisadas por bancos centrales y por gobiernos y por la banca privada. Entonces, pues esos controles no han sido suficientes y esa fue una de las lecciones de la crisis financiera del 2008, porque pues esperaba que esos controles fueran mejores y no lo fueron. Y por eso fue que se presentó esa crisis financiera, incluyendo a las calificadoras de riesgos que se esperaba que calificaran muy bien los riesgos y resulta que no los estaban calificando bien y presentaron muchas fallas. Entonces se espera que con estos sistemas criptográficos, pues la manipulación y la alteración, falsificación, modificación ilegal o criminal de datos ocurra menos. El otro momento importante es la pandemia del 2020, donde la mayoría de monedas de los países se devaluaron. En la mayoría de países se incrementó la deuda estatal, los depósitos bancarios empezaron a dejar de ser reservas de valor, el ahorro empezó a disminuir y también la canalización del ahorro hacia la inversión. En este escenario, pues se fortalecen las criptomonedas porque hay mucho dinero creado por los países y disponible para las personas, pero al mismo tiempo estamos viviendo una época donde hay mucha deuda, mucho riesgo de morosidad en pagos, insolvencia, iliquidez, desconfianza, descenso de la velocidad de circulación del dinero y estos fenómenos o estas características del dinero tradicional pues le han abierto un espacio importante a las criptomonedas. Entonces el dinero se está desbancarizando y se está desestatizando. Esas son otras dos palabras claves. Desbancarización, pues que ya los bancos, pues no son los únicos que tienen control sobre el dinero. Los bancos centrales y la banca privada. Y se está desestatizando en el sentido también de que los estados también han perdido control sobre dinero y han surgido nuevas monedas y se han consolidado entonces las tecnologías de base criptográfica. Entonces esa es otra
Frase clave para entender este mundo son estas tecnologías de base criptográfica o también llamadas tecnologías de registro distribuido. Registro, o sea que las operaciones con estas monedas se registran no en un solo computador o en un solo centro de cómputo o en un solo departamento de tecnologías de la información, sino que se registran en muchos nodos de una red, en muchos computadores que a veces están o no, a veces no, que están en distintos países del mundo. Entonces, ningún gobierno puede por sí solo controlar a esos computadores. Y ninguna persona que registre a esas personas se les denomina mineros, pueden quebrantar las reglas sin que los demás se den cuenta. Y si alguien intenta reglamentar, romper alguna regla, desde los demás computadores la bloquean, la sacan y le impiden modificar, manipular, alterar la información que ya está en bloques registrados en distintos computadores. O sea, los registros de los muchos computadores deben coincidir, coinciden. Y si alguien intenta modificar esos registros, no se lo permiten. Entonces, por eso se consideran más seguros estas tecnologías que se combinan con la blockchain, cadenas de bloques. O sea, hay tecnologías de registro distribuido y tecnología blockchain que consiste en cadenas de computadores que crean bloques en una red o en redes que son exocéntricas, o sea, redes que no tienen un solo centro, tienen muchos centros. Entonces, digamos que nadie domina a los demás, sino que todo el sistema funciona bajo el poder de las mismas reglas. Entonces, bueno, entonces en este contexto de tecnología surge el Bitcoin. Entonces, fue la primera moneda, la primera criptomoneda. Y se puede definir como una moneda virtual de base criptográfica desintermediada y registrada en múltiples computadores distribuidos en bloques de redes exocéntricas, con costos de transacción mínimos. Ahora, bueno, eso no es perfecto, eso tiene problemas. Pues, por ejemplo, ha habido inestabilidad en el valor de esas monedas. Eh, Alta variabilidad, o sea, alta volatilidad en sus precios y en el retorno de las ganancias. Es decir, que el precio sube y baja eh, de manera rápida y en segundos o en minutos pasa de valores altos a valores bajos. Y eso genera desconfianza entre inversionistas. Entonces surgen otras monedas que se llaman las stable coins o monedas estables como Libra, que luego se denomina Dien. En un próximo video vamos a profundizar y vamos a ampliar un poco la información sobre Dien. Pero estas monedas estables lo que buscan es resolver el tema de la inestabilidad con emisores, o sea, con personas o instituciones, organizaciones limitados que deben cumplir con unos requisitos y además generando un valor de referencia con respecto al dinero legal. El dinero legal o el dinero, se llama legal, pero bueno, las criptomonedas ya son legales también en muchos países. O también se denomina dinero fiat o en estos videos le vamos a llamar dinero tradicional. Y tienen que tener también unas reservas que les sirvan de respaldo. Entonces, ahí, por ejemplo, cabría el Bitcoin en relación con el dólar, BTC-USD. O sea,
un Bitcoin tiene un equivalente en dólares y, y tiene un registro similar al de las monedas, un registro estatal, digámoslo así, similar al de las monedas tradicionales, así como uno puede cambiar el par USD, dólares de Estados Unidos a pesos colombianos, pues entonces también hay Bitcoin canjeable o intercambiable con dólares y cumpliendo unos requisitos sobre reservas que les sirvan de respaldo al Bitcoin en relación, por ejemplo, con el dólar. Pero puede ser también el Bitcoin con relación al euro, Bitcoin con relación a la libra esterlina, etcétera. Entonces han tratado de esta manera generar más confianza. Entonces los bancos centrales también han estado creando sus propias monedas y haciendo investigación de cómo podrían crear sus propias monedas digitales, emitirlas, vincularlas a la oficina, a la divisa, a la moneda oficial que ya tienen, sujetar esas nuevas monedas a políticas monetarias oficiales. Están tratando de disminuir masa monetaria, haciéndola equivalente a las nuevas monedas digitales que están creando. Pero entonces se perdería en este caso la encriptación en múltiples computadores y múltiples poderes y pues estas monedas pues tendrían los mismos problemas que las monedas tradicionales, pues que tienen un control y un dominio de un solo centro, o sea, se perdería la encriptación, no habría cadena de bloques porque solo habría los bloques de quien controla estas monedas digitales estatales, no habría descentralización, o sea, habría centralización y habría intermediación. Entonces, pues, estas monedas, pues, resuelven algunos de los problemas, pero estas no son criptomonedas propiamente, son monedas digitales estatales. Entonces, es importante que eso lo tengamos aquí claro. Las criptomonedas que sí cumplen con esas características de encriptación, desintermediación, descentralización, múltiples registros, eh, almacenamiento en bloques de computadores impenetrables, aunque eso de pronto hay que ponerlo entre comillas. Hay varias películas en Netflix donde supuestamente ya ha habido ataques exitosos a nodos o servidores de estas redes exocéntricas y han afectado el valor de las monedas. Pero al respecto, yo la verdad no conozco profundamente si eso ha ocurrido ciertamente o no y qué consecuencias ha tenido. No lo conozco. Las criptomonedas han impulsado la creación de otro tipo de empresas o de organizaciones y de innovaciones como monederos electrónicos, billeteras electrónicas que custodian criptomonedas. Y que entonces esas nuevas empresas pues no son bancos, no son entidades bancarias. Entonces, pues se ha demostrado que los bancos centrales y comerciales no son necesarios para las criptomonedas, ya que la tecnología de bloques, blockchain, no permite soportes monetarios engañosos debido a que los mineros hacen posible transacciones seguras, no replicables, con un límite máximo total de unidades monetarias en un tiempo prefijado. O sea, estas son las reglas de las criptomonedas que las hacen más seguras desde el punto de vista de la protección de la información. Entonces,
pues esto se considera una ventaja de las criptomonedas en relación con las monedas tradicionales. Pero ¿de qué dependerá el valor de las criptomonedas? Depende de que se acepten como medio de cambio, se acepten como medio de pago, se confíe en su reserva de valor y se pueda canjear con otras monedas. Pues en la medida en que esto se cumpla, pues veremos seguir surgiendo a las criptomonedas. En este momento no son las monedas mayoritariamente usadas como medios de pago, no lo son. Actualmente están funcionando más como productos de inversión de alto riesgo. Sí han promovido la creación de plataformas virtuales dedicadas a su intercambio de inversión. Sí hay un mercado secundario donde también se gana y se pierde. ¿Qué es eso de mercado secundario? Pues como en el caso de los carros, uno puede ir a comprar un carro nuevo al mercado primario, o sea, al concesionario, le entregan un carro nuevo, o uno puede ir al mercado secundario a comprar un carro usado. Entonces, acá también en las criptomonedas uno puede comprarle a los emisores primarios o uno puede comprarle a personas que ya le compraron a emisores primarios, o sea, en el mercado secundario. Y ya las criptomonedas pues hacen parte de los servicios fintech o de finanzas digitales o de tecnologías financieras. Entonces, como activos financieros, son títulos electrónicos o activos intangibles que dan derecho a percibir una determinada cantidad de dinero o a perder una cantidad de dinero en el tiempo. Es necesario usar plataformas virtuales. Se puede obtener un reembolso adicional en forma de dinero tradicional, o sea, uno comprar con dinero tradicional y a través del tiempo, si el precio de la criptomoneda sube, pues recibir una ganancia en dinero tradicional. Son emitidas y comercializadas en un mercado público y abierto, igual que las acciones empresariales que se emiten también y se comercializan en un mercado público y abierto. Igual que en las acciones, quienes obtienen criptomonedas esperan obtener una ganancia de parte de quienes las promueven. Entonces, así como hay ofertas de acciones, hay ofertas de criptomonedas. Entonces, se usan estas ofertas iniciales de criptomonedas similar a lo que se hace en el crowdfunding o crowdlending, que posiblemente ustedes han escuchado que se publica un proyecto de un emprendimiento y se invita a las personas que quieran aportar capital para financiar ese emprendimiento, pero ahí en el crowdfunding, pues quienes reciben el dinero lo reciben a título como de capital a ser invertido en ese emprendimiento y por lo tanto sujeto a ganancias. O de acuerdo con las condiciones en que se emiten las reglas para hacer crowdfunding, entonces se puede considerar no capital, sino deuda. Entonces, una persona invierte en un emprendimiento, pero el emprendimiento le debe esa plata a quien se lo colocó y tiene que pagárselo a una tasa de interés. Entonces, pero se hace de una manera directa, sin intervención de autoridades estatales. Entonces, ahí en Netflix hay varias películas, por lo menos hay tres. Yo he podido ver tres películas en Netflix sobre criptomonedas, donde han creado criptomonedas y bueno, eso en la película ha mostrado que se le vuelve un problema a las personas que crearon la criptomoneda, se mete la mafia, el crimen y pues empieza ahí toda la trama de la película, es como no ser afectados
asesinados por la mafia para poder devolverle la plata que metieron en forma de criptomonedas. Hay otra película que es holandesa de un joven que trabaja con su papá, pero le llama la atención meterse en el mundo de las criptomonedas. Esa no la he terminado de ver. Tal vez es una serie, no sé cómo termina. Pero entonces lo que hay detrás es que en este mundo de las criptomonedas, pues debe resolverse en cada país si un aporte en criptomonedas, o sea, o la adquisición de criptomonedas, ¿qué constituye? Constituye deuda, capital, constituye moneda virtual que, que se puede canjear y obtener ganancias, o si las criptomonedas van a ofrecer algo similar a lo que ofrecen las acciones en forma de dividendos, o cuál es el tipo de ganancia o compensación que se recibe por las criptomonedas. Y entonces también cómo cada estado, a través de leyes, normas, decretos y la constitución misma de cada país, cómo va a regular y supervisar todo este mercado de criptomonedas. Entonces, pues bueno, pues ahí Europa y Estados Unidos nos llevan una delantera grande a los demás continentes, a América Latina, a África, a Asia Sur, Asia Pacífico también nos lleva un caminito por delante. Pero acá en nuestros países, pues tiene que haber legislación para proteger a los clientes. Entonces, en los países latinoamericanos se ha venido trabajando en eso, de cómo regular, supervisar y garantizarle derechos a los clientes y obligaciones a quienes les ofrezcan criptomonedas. Y en todos los países han venido aumentando los controles para evitar el blanqueo, el lavado de activos, obligando a las personas que inviertan en criptomonedas a asociar su identidad personal con lo que hagan con las criptomonedas, bien sea que las compren, que las custodien, que, que creen un monedero electrónico, una billetera electrónica, que creen una plataforma, lo que sea, cualquier modalidad que utilicen las personas para negociar con criptomonedas, pues hoy los estados, cada uno de los estados, cada uno de los países está obligando a que eso no sea anónimo, porque sí, inicialmente sí fue anónimo. Finalmente, entonces, las criptomonedas pueden tratarse como divisas, parecido a divisas, parecido a activos financieros, parecido a valores mobiliarios. Valores mobiliarios es que se pueden mover de un lugar a otro, o se podrían llamar también bienes muebles que se pueden mover digitales, en este caso a través de computadores. ¿Qué retos y futuros, qué retos y futuro podría plantearse para explorar más en el mundo de las criptomonedas? Pues, ¿cómo le va a BitPay, que se dedica a cambiar criptomonedas por otras o por dinero tradicional? Entonces, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo se encuentra actualmente BitPay? ¿Y qué horizonte le espera? ¿Qué retos y qué beneficios y qué situaciones le esperan a BitPay? Lo mismo a Dien. A Dien, que no es propiamente una criptomoneda, sino es una moneda de las llamadas monedas estables, pero que podría llegar a sustituir a las monedas tradicionales con control estatal. ¿Qué le podría o qué le va a pasar a cada una de las monedas virtuales que se creen en cada país y que se asocien a las políticas monetarias de sus bancos centrales? ¿Qué va a pasar con la moneda virtual anunciada por Facebook? Pues porque hasta donde entiendo no se ha materializado, se materializará o no se materializará. O bueno, podemos profundizar un poco más
sobre el futuro de la moneda virtual de la que hablaron los dueños de Facebook. ¿Se consolidará Suiza como la criptonación del planeta? Porque ya en Suiza hay una legislación estatal que permite más negocios con criptomonedas. Entonces, ¿qué pasará con Suiza? ¿Se fortalecerá como criptonación? ¿Se debilitará? No lo sabemos. Eso hace parte del futuro. Y pues, ¿qué pasará con esto que se está denominando finanzas descentralizadas? Repito, que no tienen un solo centro, sino que tienen muchos centros. ¿Y qué pasará con los NFT? Ya en eso ha habido varias noticias. Los tokens no fungibles, porque como hoy hay tantos valores en Internet, en sitios web, en redes sociales, entonces, por ejemplo, una foto puede ser un token no fungible. Si la foto es de Shakira y fue el día, no sé, por especular o por decir cualquier cosa, el día que Shakira estaba feliz porque se separó. Entonces, esa foto, Shakira, en algún momento más adelante puede decir, esa foto vale tantos millones. Y entonces los seguidores de Shakira entonces dirán unos que la compran porque al cabo de los años valdrá más y, y habrá alguien que se la compre porque piensa que sí va a valer más, pero podrá llegar un momento en que piense que esa foto va a bajar de precio por alguna razón de algo que le ocurra a Shakira, entonces va a tratar de venderla rápido. Entonces, en materia de tokens no fungibles, pues no sabemos por qué, porque la gente compra cosas extrañas, de bienes extraños que hoy son bienes digitales, ni siquiera son físicos, ni siquiera no es una foto en papel, es el derecho a usufructuar o a reclamar el valor por algo que se colocó en Internet. Entonces, esos son los tokens no fungibles, los famosos NFT. Y bueno, entonces, ya para cerrar, entonces, pues es importante tener en cuenta que las monedas, las criptomonedas, las más importantes como medio de pago son el Bitcoin, el Ethereum, el Tether, según se lea en inglés o en español, Litecoin o Litecoin y Bitcoin Cash como medios de pago. Y como activos financieros de inversión, pues está el Bitcoin, también el Ethereum, el XRP que se usa para pagos en las fronteras, el Binance Coin en español o Binance Coin en inglés y Solana. Entonces, aquí en adelante nosotros vamos a concentrarnos en estas 5 criptomonedas que más se están manejando como activos financieros de inversión y que ampliaremos en los próximos videos.